Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Costal, ese tiempo de información cofrade en Interalmería Televisión. ¿Cómo estáis? Espero que esta semana estéis radiante. Claro, después del fin de semana que hemos vivido y con todo lo que tenemos por delante, es para estarlo. Lo dicho, gracias por estar ahí. Nosotros tenemos por delante casi una hora de tele pues para comentar, para analizar, para informar de cosas que tienen que ver precisamente con eso, con el mundo cofrade. Jorge Ponce, buenas noches. Muy buenas noches. No me ha gustado lo de casi una hora. Tenemos que llegar a la hora entera. Porque se nos pasa volando, se nos pasa muy rápido. Entre el bloque de publicidad y tal, al final... Al final hay que descontar 2 minutillos, pero se nos pasa muy rápido. Claro. ¿Todo bien? Todo bien, después, como tú dices, de haber tomado fuerza el pasado sábado. ¿Y de qué manera? Oye, Sí. hablamos sobre todo del sábado de la extraordinaria de la Virgen de los Dolores, de la Hermandad de Santo Sepulcro, cuya salida extraordinaria... ponía el colofón, aunque realmente fue este fin de semana con la Eucaristía de Acción de Gracia, ponía el colofón a un año de actividades que un centenario bien lo merecía, ¿no? Además, un centenario muy trabajado, con muchas actividades y que ha sido la guinda perfecta para esos 365 días de trabajo. Almería se ha hecho a la calle. Tenemos imágenes precisamente del momento de la salida de la procesión a la calle Ricardo. Un ambiente mucho más festivo que un Viernes Santo cualquiera. Pues las calles engadanadas por las hermandades que han querido poner su grano de arena en esta celebración. La propia hermandad que engalanaba de esa manera la puerta de la iglesia de San Pedro. Los hermanos mayores acompañando al cortejo. Y la ciudad llena de cofrades que querían vivir este momento, Jorge. Sí, además se vivieron imágenes únicas, sí. Imágenes que no se van a volver a ver. Yo comentaba con gente, con cofrades que me iba cruzando por la calle, digo, hay que ver la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Entierro con esquineras y sonando Esperanza de Triana Coronada. Sí. Son cosas que te chocan o te llaman la atención, que bueno, se justifican por el carácter extraordinario de la propia efeméride y que no volveremos a ver, salvo los que vivamos 100 años más. Claro, mira, tenemos una representación de todas las personas que han sido parte importante en la historia de esta hermandad. Vemos a miembros de la corporación municipal, vemos a Antonio Esteban, Manuel Abad, estaba también Manolo Martínez, y Almería, como decía, en la calle... mira, Juan Rafael Muñoz, tú decías del carácter de esta hermandad en el Viernes Santo, cómo rompía un poco los esquemas y la estética, ¿no? y la forma incluso, ¿no? Esta procesión que se convertía en una procesión más de gloria que de penitencia, ¿no? Pues sí, prácticamente se podría definir casi como una procesión, como una salida gloriosa. Como se reflejaba además en las caras de la gente Totalmente. Que iba alrededor, eran caras de un julio, de un agosto, caras de alegría, rostros muy distintos a los que podemos ver un Viernes Santo en la procesión del entierro. He visto a la hermana mayor dirigiendo unas palabras a la cuadrilla. ¡Todos por igual, valiente! ¡A volar! De la primera a la última. Esto creo que es la primera levantada dentro del templo, me parece. Antonio Andrés Díaz Cantón ejerció de capataz del paso y junto con Francisco Javier Jiménez Lata. Un acompañamiento musical, oye, me gustó mucho, me gustó, la vi en varios momentos y me gustó mucho el acompañamiento de esta banda de Alhama. San Nicolás de Bari de Alhama. Fue un repertorio muy trianero. Yo fui un rato grande junto al paso y era un repertorio muy alegre y muy trianero.
con el escalón, atento con el escalón. Atento con el escalón. Cuidadito. La derecha adelante un poco. Bueno. Derecha adelante un poco. Derecha adelante un poco. Si no llegamos, empujamos, ¿eh? Venga, seguimos de frente. Venga, aguantando ahí la primera poderosa. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Seguimos. Venga, duro con ella. Seguimos con ella. Bueno. Sobre los pies. Venga, derecha adelante. Avanza, la derecha adelante. ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡No avanza! No avanza que subimos el pandero a la carga. Aliviando la derecha adelante. Bueno, la derecha adelante, ¿ya? Bueno, un poquito la derecha adelante. Bueno, la derecha. Vamos a ir fijando el contenido. Así salía la Virgen de los Dolores a la calle, como tú decías, con un andar al que no estamos acostumbrados a ver a esta dolorosa, ¿no? Totalmente distinto de la imagen y del recuerdo que tenemos de ella. Se vivió un momento interesante. Me encantó que entrara a la patrona a los sones del himno de la Virgen del Mar y que saliera del templo a los sones del himno de Almería. Me gustó mucho ese detalle. Y luego me gustó otro detalle que para muchos habrá pasado desapercibido, pero me gustó mucho ver a dos hombres cerca de la Virgen, juntos. Latas, Gabriel Jiménez y Manuel Cerejido. Me gustó mucho verlo. Y luego me gustó ver la ciudad engalanada como estaba, ¿no? Bueno, Lata iba de capataz junto con Antonio Andrés Díaz Cantón y Manuel Cerejido iba de diputado mayor de gobierno. Esa decoración tipo graffiti que estamos viendo colgada en el balcón, muy llamativa. Pone Dolores. Arte urbano lo llaman ahora. Exactamente. Bueno, pues un sábado para el recuerdo y para la historia. Empieza a contar ya el segundo siglo de esta hermandad. Bueno, y hablando de historia, quiero recordar algo que ocurrió el 7 de julio de 2017. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a ver cómo lo contaban los compañeros de la agencia EFE, cómo contaban a todo el mundo lo que había ocurrido en Londres, un suceso en el que estaba tristemente implicado un chico de nuestro país. Vamos a verlo. Ignacio Echeverría es uno de los fallecidos en el atentado de Londres del pasado sábado. Lo ha confirmado su hermana hoy en su cuenta de Facebook. Mi hermano Ignacio intentó parar a uno de los terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros. Igna, te queremos y nunca te olvidaremos. Agradece su colaboración al Consulado y la Embajada de España en Londres, así como al Gobierno y la Policía españolas por su ayuda para esclarecer el paradero de su hermano. También da las gracias a la prensa y a todo el pueblo español, a los londinenses, al banco británico HSBC, en el que trabajaba Echeverría, y a las personas desconocidas que se han volcado para encontrarle. Exteriores confirma que la familia del fallecido podrá ver mañana sus restos. La verdad es que no creemos que ningún protocolo pueda justificar un trato que ya realmente roza la inhumanidad. Creemos que la
la familia de las víctimas son víctimas ellos mismos y por lo tanto tienen derecho a ver a su hijo. Las muestras de afecto se suceden tras conocerse la noticia. Los Reyes han lamentado la muerte del joven en un tuit en el que le califican de ejemplo de dignidad y heroísmo frente al terror criminal y cobarde. Rajoy también ha querido expresar su consternación en Twitter con un «Recordaremos siempre a Ignacio Echeverría por su acto heroico y ejemplar». El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dado el pésame a la familia mediante un comunicado en el que asegura que España está con ellos compartiendo sus sentimientos y desolación, acompañándoles en este terrible trance. También recalca la actitud ejemplar de Echeverría, que es un ejemplo de solidaridad. Así acaba la angustiosa búsqueda de la familia por conocer su paradero, desaparecido desde el ataque terrorista que se cobró 8 víctimas mortales. El ataque se produjo el pasado sábado a las 10 en el puente de Londres, cuando 3 terroristas con una furgoneta atropellaron a los viandantes y acuchillaron después a numerosas personas en una zona de bares y restaurantes en la orilla sur del río Támesis. Tras momentos de horror y confusión, la policía terminó abatiendo a los 3 terroristas. 29 personas todavía permanecen hospitalizadas, 10 de ellas en estado crítico. Eran momentos de dolor para una familia que veía cómo terminaba esta historia y momentos en los que, sin él pretenderlo, estaban haciendo un héroe. Ahora os cuento por qué. Está con nosotros el hermano mayor de la Hermandad del Resucitado, Juan Diego Linares. Hermano, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la hermandad, qué tiene que ver Juan Diego con este recuerdo que acabamos de tener con Ignacio Echeverría? Bueno, pues desde el primer momento se crearon unos lazos muy importantes entre la hermandad y la figura de Ignacio, ¿no? Sí, digamos, el camino nos cruzamos la hermandad con la familia de Ignacio, en este caso con los padres de Ignacio, en junio de 2022, en junio del año pasado, cuando nosotros lo invitamos a que vengan a dar una charla, una conferencia a nuestra parroquia. Y lo que dieron fue un verdadero testimonio de amor, de fe y de vida sobre su hijo, ¿no? En ese preciso instante, la hermandad queda vinculada a la figura de Ignacio Echeverría, ¿no? Principalmente porque nos identificamos con los valores de Ignacio, el sacrificio, la fortaleza, la bondad, la generosidad, entre otros muchos, ¿no? Y en el momento que nos enteramos que se ha iniciado la posible causa de canonización de Ignacio, de ese posible proceso de causa de canonización, pues entendemos que hay que difundirlo y hay que apoyar al máximo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es precisamente a lo que venimos, ¿no? A crear y a generar esa serie de actividades, ese programa que hemos preparado para difundir principalmente el mensaje de Ignacio. Así nace esta relación, Jorge, entre la hermandad y la figura y la memoria de Ignacio Echeverría. Y bueno, como decía Juan Diego, va a haber una serie de actos próximamente, en la próxima semana, interesantes, que veíamos oportuno que lo contaras aquí en el programa. Sí, os lo agradezco, porque hay que pelear mucho y difundir mucho, porque el plato fuerte es lo que se conoce, ¿no? Lo que se está hablando más, que es el musical, ¿no? Pero bueno, hay una serie de actos que comienzan el 1 de octubre, el domingo. Tenemos misa de hermandad y empezamos con una conferencia a cargo de don Antonio Martín Acullo. A continuación inauguramos la exposición sobre Ignacio Echeverría en la propia parroquia, en Nuestra Señora de Montserrat. Pues una exposición que hay que reseñar que va a ser la primera vez, porque ahora mismo actualmente está en Las Rozas, en el municipio donde viven los padres de Ignacio, ¿no? Va a ser la primera vez que va a viajar fuera de allí. Entonces, bueno, hay una serie de objetos y enseres del propio Ignacio, pues como por ejemplo puede ser la George Medal, concedida por la reina Isabel II, o la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, en fin, una serie de enseres que son de muy valioso valor, pero sentimental, afectivo, y entendemos que nosotros, pues de alguna manera tenemos que traerlo aquí para que Almería sea partícipe y empiece por aquí esa pequeña exposición que al final acabe haciendo ruta por toda España. Dentro de ese programa de actos, no sé si lo conoces, Jorge, hay previsto un musical que tiene la figura de Ignacio como eje central, ¿no? Sí, el musical es Skate Hero, ¿no? El héroe del monopatín, que bueno, se ha representado en otras ciudades ya, como Leganés, Pamplona, Vitoria, Santiago de Compostela, pero realmente a Andalucía va a ser la primera vez que va a viajar. Nosotros hemos sentido mucho porque entendíamos que encarna, finalmente la sinopsis del musical son las últimas 24 horas de Ignacio, pero al final un musical que es atractivo para la familia, pero está cargado de mucha emoción, porque son 24 horas muy intensas. En fin, no voy a desvelar tampoco, porque lo que quiero es que la gente acuda a verlo, pero entendíamos que
tenía que venir a Almería como sea, ¿no? Los artífices de todo esto son el movimiento de Cruzado de Santa María, Asociación Beniverá de Educación, en fin, una serie de chicos, de gente joven que se une de manera altruista y lo hacen posible. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. ¿Musical que se va a representar cuándo? El 7 de octubre a las 7:30 en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Creo que tenemos imágenes de ese momento en el que se presentaba en el ayuntamiento a cargo del concejal de Cultura, y tú también estabas presente, esta representación, y vemos el cartel que anuncia la representación y bueno, pues se presentaba el acto en sí, ¿no? Importante que a partir de ese momento pues todos nos ponemos las pilas y queremos conseguir entradas que parece que ya están a la venta, ¿no? Sí, se pueden adquirir en la taquilla del auditorio del Teatro Apolo. Del Teatro Apolo, la taquilla municipal, ¿no? Y a través de la web de Almería Cultura Entradas, ¿vale? También hay que destacar, porque hay mucha gente que desde fuera no puede venir al musical, por razones obvias, ¿no? Y se va a abrir una fila cero, ¿vale? Para que quieran, pues, de alguna manera, participar con la causa, porque ese dinero se va a entregar íntegro a la asociación de la causa de Ignacio, porque hay que darle difusión, pero también un proceso de este tipo genera una cantidad de costes importantes. Además, creo que nadie mejor que vosotros para apadrinar o para traer de la mano toda esta serie de actos, porque lo que une o lo que tenéis en común, la hermandad, con la obra, con la vida y con Ignacio Echeverría, al final es la vida. El Señor de la vida es lo que viene a traernos un ejemplo de vida, de generosidad y un mensaje muy claro que viene a redundar en eso mismo. Sí, bueno, la labor principal, las hermandades, bueno, pues muchas en la calle se nos conoce simplemente por sacar los pasos a la calle, y no debe ser así. Nuestra principal labor es evangelizar, ¿no? Y en este caso es muy bonito porque el caso de Ignacio, muchas veces las hermandades nos aferramos a santos, ¿vale? Y bueno, y perfectamente los santos de hace 500 años nos han revelado mucho y los seguimos utilizando en el día a día. Pero es cierto que es una persona, es contemporáneo a nosotros, es decir, si Dios lo ha puesto ahí como ejemplo, no ha traído una persona que, como sus propios padres o sus propios amigos lo definen, no es una persona perfecta, una persona que tiene sus defectos, que es tímida, un chico normal y corriente. Pero ahí está la gracia, ¿no? Dice, ¿por qué Ignacio? Porque precisamente era bueno, como decía su propio padre Joaquín, porque se esforzaba en serlo, ¿no? Entonces nos sirve de ejemplo para poder decir, ¿por qué no puedo ser yo como Ignacio, ¿no? Y eso es muy bonito porque la hermandad, de alguna manera, tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y nosotros mismos tenemos que fijarnos en alguien para que nos dé ejemplo. Entonces, como volví a lo que decía antes, buscamos santos de hace 500 años que nos han revelado mucho. Pero ¿por qué un chico de hoy en día no puede ser santo? ¿Y por qué nosotros no podemos fijarnos en él para ser santo? Quizá ahí está el misterio de todo esto. ¿Por qué no lo podemos tener como referente, ¿no? Y como escuela? Vamos a ver una promo, así se anunciaba en la representación de este musical, creo que en Leganés. Pero nos va a servir a nosotros también para ver un poco cómo es la escenografía y en qué consiste el musical. Vamos a verlo. Ignacio Echeverría, de 39 años, abogado en la hora que nos llega desde Londres, con su monopatín con el que se encaró el español de los terroristas para proteger a consecuencia de Ignacio Echeverría en el ataque terrorista. Conocido como el héroe del monopatín. El héroe del monopatín. Ignacio era una persona común y corriente y por eso creo que es un buen modelo a imitar. Pues transmitir el mensaje que Ignacio quiso dar con su vida. Queremos llevar la historia de Ignacio Echeverría a todo el mundo. Queremos que su legado sea eterno. Y te vas a llevar un mensaje que en pocos sitios te llevas. El 11 de marzo te esperamos en Leganés. El 11 de marzo os esperaban a todos los madrileños en Leganés. El 7 de octubre nos esperan a todos en el Maestro Padilla. Tenemos la suerte de poder contar con el padre Ignacio ahora mismo en el programa, a pesar de las distancias, pero es lo que tiene pues estas conexiones telemáticas nuestras, que le podemos saludar y le podemos mandar un abrazo desde el plató del Costal. Joaquín Echeverría, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a animar a todos los cofrades almerienses
a que no se pierdan este espectáculo, ¿no? Bueno, yo estoy muy agradecido a que tanto a la Cofradía del Resucitado como al Ayuntamiento de Almería, que cede su teatro, como a vosotros que estáis difundiendo esta noticia que va de este musical, por supuesto a los Cruzados de Santa María, que son los que lo realizan y lo hacen posible. Yo creo que la muerte de Ignacio debe ser útil, y la única manera de que sea útil es que siga presente. Y esto lo hace estar presente. Y su presencia yo creo que nos puede reforzar, porque una persona corriente hizo algo que emocionó a mucha gente, que impresionó a muchas personas, y que sepamos que cualquier persona que queramos podemos ser Ignacio. Estamos hablando, y Juan Diego lo ha comentado, usted también ahora, que Juan Diego era una persona corriente, hemos hablado incluso de algún defecto que podía tener, pero no sería tan corriente cuando fue capaz de hacer lo que hizo, de enfrentarse a los terroristas con el único arma que tenía en ese momento, que era el monopatín, ¿no? Bueno, él sabía muy bien cuáles eran sus valores y sus formas de ver la vida. Él estaba muy sensibilizado con el terrorismo. Hace 20 años, un día me dijo: papá, voy a dejar de apellidarme Echeverría. Oh. Y yo sabía lo que me estaba diciendo. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque estoy harto de que mi apellido se pronuncie igual que algunos terroristas que matan, secuestran. Habían secuestrado a Ortega Lara. Y alguien que se apellida igual que nosotros. Bueno, lo escribe distinto, no sé por qué. Y yo le dije lo que me había dicho mi padre 30 años antes, cuando le había planteado la misma cosa. Dije, bueno, pues si eres muy libre, tú puedes cambiar de apellido, pero dejarás de ser mi hijo. Él estaba muy sensibilizado, y de hecho unos días antes de morir, con ocasión de hablar en casa de su hermano aquí en España, había venido de visita del atentado Westminster, que estábamos muy impresionados por la valentía del policía que muere apuñalado. Ignacio dijo, si ese día yo hubiera estado allí, ese policía estaría vivo. Los dos policías que intervinieron en la melee en la que Ignacio se inmiscuye están vivos, y las dos personas que estaban en el suelo siendo apuñaladas están vivos. Los 4 están muertos, digo vivos. La única persona que murió fue Ignacio, que tuvo la mala suerte de desangrarse, pero él sabía muy bien que era lo que tenía que hacer, y cuando uno sabe lo que tiene que hacer y es una persona decidida, lo hace y ya está. Estuvo muy bien. Joaquín, yo creo que a Ignacio le movió su fe, pero creo que a usted también le ha dado fuerza para poder llevar adelante este proyecto y para poder estar hoy aquí hablando con nosotros de esta manera, ¿no? Bueno, yo siempre tuve la impresión de que mi fe era una birria, y durante bastante tiempo estuve sin asistir a las misas ni a los sacramentos. Estaba enfadado con la permisividad de la Iglesia con los obispos vascos que apoyaban a los terroristas, y eso me tuvo apartado de la Iglesia. Pero tengo que decir que cuando muere Ignacio yo ya había vuelto a las misas, no a los sacramentos, pero cuando me dijeron Ignacio está muerto, me quedé tranquilo. Pensé, ya no sufre, ya está, ya consiguió lo que quería, ha muerto, está en el cielo. Y cuando vi su cadáver me quedé tranquilo. Yo tenía pánico a ver una persona con la cara desencajada, y me pareció ver un semblante tranquilo. Pensé, murió bien, está en el cielo, ha conseguido su objetivo en la vida, y probablemente sea fe, aunque yo siempre pensé que mi fe era muy débil. Y era su objetivo en la vida es mantener la memoria y el legado de Ignacio vivo por siempre. Bueno, mi objetivo en la vida en este momento es que su muerte sea útil. Es que su muerte sea útil. Eso, su muerte no estaría justificada porque era una persona joven con muchos proyectos pendientes de realizar, y su muerte a menos que haya un bien superior. Y el bien superior es que su muerte sirva de modelo, sirva de ejemplo, haga bien a otras personas. Entonces su muerte estará justificada, y su muerte valdrá mucho más de lo que hubiera valido su vida si hubiera seguido vivo. Bueno, yo lo primero que debo decir, muy buenas noches, es que me estremece y me eriza la piel lo cabal, lo sensato y lo tranquilo que habla este hombre de algo tan fuerte y tan duro como es la muerte de un hijo. Imagino
que además de esa convicción por la libertad y contra el terrorismo que relatas que tenía Ignacio, imagino que también tenía una fe grande que daba soporte a esa fe por la libertad, a esa lucha por la libertad. Sí, Ignacio en nuestra casa era singular, es decir, era una persona con un compromiso con su vida espiritual, con su religión muy superior al que tenemos los demás. Probablemente su madre tenga un compromiso parecido al suyo, pero él tenía un gran compromiso. Ignacio, por ejemplo, en un momento dado que tiene que ir a hacer la catequesis su sobrino mayor, los padres dicen, oye, 3 años yendo todos los domingos a llevar al niño a la catequesis, esto no puede ser. Ignacio dijo, no os preocupéis, yo lo llevo. Ignacio comprometió sus mañanas del domingo a llevar al niño a la catequesis y hacer la misa compatible con esa catequesis. Por ejemplo, ¿no? Ignacio en un momento dado él se quiere casar y no acaba de encontrar la mujer acorde a lo que busca y se mete en Acción Católica pensando que ahí va a encontrar mujeres adecuadas al perfil que él busca de esposa. Y bueno, no había nadie de su edad, ahí no encontró a su esposa, pero siguió yendo a Acción Católica hasta que se fue a Londres durante bastantes años y me consta que todos los lunes llevaba los ejercicios, las lecturas hechas y el trabajo preparado para hacer un ejercicio en Acción Católica útil a su espíritu, etcétera, etcétera. Ignacio es una persona con un gran compromiso religioso. Ignacio es un hombre que desde hace muchos años estuvo pagando una cuota a la Iglesia Católica periódica, permanente, o sea, domiciliada en un banco, vamos a decir, al margen de los donativos que diera los domingos. Es decir, Ignacio tenía un compromiso. Luego nos dicen que después de morir, que estaba dando catequesis en una parroquia en Londres. La verdad es que no lo sabíamos. Sabíamos que iba a misa, claro, pero no sabíamos que daba catequesis. Es decir, Ignacio tenía un gran compromiso, nada espectacular, o sea, él no exhibía nada de eso. Sabíamos lo que sabíamos de él, algunas cosas nos enteramos después, pero no era una persona. Otra cosa es que sus amigos, por ejemplo, decían es que los domingos por la mañana no se podía contar con Ignacio porque iba a ir a misa y ya está. Y era prioritario. A mí me parece que aunque hayáis dicho que era una persona normal, a mí me parece que está un poquito por encima de las personas normales. Deberíamos fijarnos y aprender mucho de él. Correctamente. Joaquín, como habrá visto ya, imagino que sí, el musical, incluso le habrá dado el visto bueno al darse de la figura de su hijo. Cuando como espectador ves lo que ocurre en el escenario, ¿llega a ver sobre el escenario a su hijo, la historia de su hijo? Sí, bueno, ellos han recogido las últimas 24 horas de vida y además la vida es muy curiosa porque ofrece cosas. En las últimas 24 horas de vida de Ignacio se encuentra con un amigo que hace más de 5 años que no ve, que va a un partido a Cardiff y se desvía para estar con Ignacio en Londres y se cuentan su vida y parecía un testimonio de reconciliación con su familia. Lo que Ignacio le cuenta de cómo ve la vida en ese momento. Estaba optimista porque estaba contento con el trabajo, pero también habla de nosotros y habla de sus relaciones con todos nosotros. Es decir, ahí se recogen cosas que responden a las realidades de la vida de Ignacio y a hechos que ocurrieron y que curiosamente, no todos los días, no todas las 24 horas de una persona tienen una trascendencia y ese día, por ejemplo, la reunión con Alexis pues fue trascendente porque Alexis nos pudo contar una especie de testimonio de reconciliación familiar, vamos a decir. Pues Joaquín, no quiero despedirle sin que anime a todos los almerienses, cofrades, no cofrades, a acudir el día 7 al Auditorio Maestro Padilla a presenciar este musical que, como bien decía, recoge esas últimas horas de vida de su hijo Ignacio. Sí, yo pienso que las personas que asistan al musical podrán disfrutar de un musical en el que, los actores son chicos jóvenes que pertenecen a Beni Verás, que es una academia de idiomas y en la cual tiene un componente de oración católica, por supuesto, y esos chicos han puesto mucho de su parte, han escrito canciones, han hecho guiones, han puesto mucha ilusión, y luego los músicos que estarán en el escenario son muy buenos, tienen mucha calidad,
Y yo creo que tiene la doble componente, la parte artística y luego la parte emotiva, que habla de una persona corriente y moliente que es capaz de dar su vida por salvar la de otras personas. Pues vamos a llenar el maestro Padilla. Por cierto, Juan Diego, no te he dejado ni siquiera que salude a Joaquín. Joaquín, vamos a conseguirlo. Vamos a conseguirlo. Que se llene y que toda esa semana de actividades al final logremos la mayor de las difusiones posibles, porque lo que efectivamente interesa es que se hable de Ignacio y Ignacio esté presente. Pues eso, es que Ignacio esté presente es la forma de conseguir que su muerte haya valido la pena. Muchas gracias, Juan Diego. Joaquín Echeverría, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde Almería. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Bueno, pues el día 7 el musical. Hay que ver que hablamos de estas cosas después de escuchar a este hombre hablar de algo tan duro. Tú lo decías, ¿no? A mí me ha sobrecogido mucho. Yo me estaba imaginando lo que estaba contando y tal, y lo estaba contando tan bien que decía, no es imposible que este hombre tenga la entereza de poder contar así esta historia. Creo que se necesita una fe muy grande para lograr una paz interior que te permita hablar con esa naturalidad de algo como la muerte de un hijo. Yo no quiero ni sin pensarlo. Entrar en rencores ni en historias con los asesinos, es decir, hablaba, en fin. Cualquier cosa que digamos ahora ya sobra, ¿no? Después de escuchar a Joaquín. Es decir, en el libro, precisamente lo que estoy hablando, si tenía la ocasión de leerlo, así a mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, pues el libro, la verdad, precisamente eso, nada de rencores, ni contra los terroristas, ni contra el gobierno inglés, nada. Simplemente es mirando atrás y hacia el futuro por cómo era su hijo Ignacio, ¿no? Todo lo que encarnaba su hijo Ignacio y lo que ha representado su hijo Ignacio. La verdad es que el libro es para leérselo, y es cuando descubre efectivamente cómo era Ignacio, que bueno, nosotros hablamos que es una persona normal y corriente, pero efectivamente, por dentro, una persona muy virtuosa. El 7 de octubre, y la exposición previamente, ¿no? La exposición, el día 1 se inaugura, tras la charla del padre Acuyo, y ya digo, piezas muy importantes, y se clausurará el sábado día 7, antes del musical. Contaremos con la presencia de los padres de Ignacio aquí, y a continuación iremos al musical, al maestro Padilla, y terminamos el musical y nos vamos hacia la Catedral de Almería, al claustro, que tenemos una vigilia de oración con testimonios con los de los propios padres de Ignacio, y algún testimonio más que iremos revelando estos días. Pues aquí los contaremos. Juan Diego, muchísimas gracias. Gracias siempre a vosotros. Enhorabuena por lo que estáis haciendo. A vosotros. Enhorabuena. ¿Nos marchamos a publicidad, Jorge? Pero un poquito. Sí. Y luego no nos da la hora. Sí, porque además hoy vamos a inaugurar una serie de encuentros cofrades, como si estuviéramos en la barra del Puga. Pero me dejas que vengan a hablar los cofrades. Sí, así que sí, vosotros también. Estáis invitados a venir los que no estáis viendo. Solo tenéis que pedirlo y aquí seréis bienvenidos. Venimos enseguida.